que fue después refinado porque era demasiado agresivo, ¿no? Pero este es el credo en su origen. Esto fue lo que la iglesia decidió. Y claro, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia dijo, mira, todos los obispos tenemos que firmar este documento. Este es el credo niceno, esto es lo que creemos desde el principio. Todos los obispos firmaron, a excepción de Eusebio de Nicomedia y 4 o 5 obispos más que lo apoyaban. Cuando le informaron a Constantino que todos los obispos habían firmado el credo niceno y que Eusebio y algunos obispos se habían negado a firmarlo, Constantino añadió un decreto y dijo, hay que expulsarlos de sus ciudades. A los que firmaron, a los disidentes. De esto se agarran los unitarios, de esto se agarran los testigos de Jehová y de esto se agarran los que no creen que Cristo es Dios, para entonces decir que el credo niceno es una invención de Constantino, lo que es una mentira. Porque el credo niceno no es una invención de Constantino. ¿Sabe lo único que se añadió aquí, que lo dijo Constantino? La palabra consubstancial. Constantino dijo, yo quisiera que pongan la palabra consubstancial, es decir, de la misma sustancia. Fue lo único que Constantino añadió en el credo niceno. Y esa es la historia. O sea, los historiadores ni ganan ni pierden con contar la historia. Esa es la historia. Ahora, ¿de dónde pueden sacar los unitarios? ¿De dónde pueden sacar los testigos de Jehová? ¿De dónde pueden sacar los que no creen que Jesucristo es Dios? El que Constantino creó el documento del credo niceno, de unas especulaciones de ellos que no las pueden probar con la historia. De eso es que trata la historia. Ahora, sí, Constantino añadió, y fue un error de la iglesia, porque la iglesia le debió haber dicho a Constantino, no te metas aquí porque creas un precedente innecesario. Pero que es una verdad también lo de la consulta. Desde luego, pero debieron haberle dicho, no te metas. Para evitar, porque de luego, después de ahí, ahora vamos a ver, digo, si nos queda tiempo, vamos a ver los grandes dolores de cabeza que esto creó dentro de la iglesia. Mire. O sea, que la adición esa creó. ¿Ah? Tú dices que la adición esa creó dolores de cabeza. Creó dolores de cabeza. Porque al decirle a Constantino, ¿qué tú quieres ahora que hagamos? Constantino dijo, que se expulsen a esos. Ustedes los expulsaron de la comunidad, sí. Pues yo los expulso de la ciudad. Fuera de la ciudad. No los quiero en mi ciudad. A los auténticos. ¿Verdad? A los auténticos. Solo digo Dávila, no lo dije yo. Pues siempre hubo un juez que los vindicó. Pero ahí van a destacar más. Ahora, pero mire qué sucedió después. Déjenme ver si yo les puedo contar el chisme en unos minutos más. Eusebio de Nicomedia, si Ario era un buen exponente, Eusebio de Nicomedia era mejor exponente que Ario. Lo que pasa es que cuando él expuso el concepto de que Cristo no era igual al Padre, que él no era coeterno, imagínense, si todos aquellos obispos habían sufrido por la causa de Cristo, ¿cómo ahora le van a transformar al Cristo por el que ellos han sufrido? Se volvieron locos gritando blasfemia y se acabó aquello en un revolú, como el rosario de la aurora. Aquello acabó. Ahora, se dice que Eusebio de Nicomedia hasta era medio pariente de Constantino. Y el tipo siguió poco a poco conversando con Constantino, teniendo entrevistas con él. Y el mismo que lo expulsó de la ciudad
un día le permitió regresar a Alejandría. Dio una carta, él fue el que lo votó, pues él fue el que lo devolvió. Y le escribió una carta al Alejandro diciéndole: recibe de nuevo a Eusebio de Nicomedia. Cuando lo recibe, obviamente el recibirlo, como él fue el que lo votó y él lo trae, el recibirlo es entendido entonces como ¿qué? Como un elemento de presión indebida del imperio. Pero no solamente llegó Eusebio de Nicomedia, después Eusebio de Nicomedia se la ingenió para que Ario también regresara a Alejandría. Y no solamente se la ingenió para que llegara, se la ingenió inclusive, ¿sabe para qué? Para que le administraran a Ario la comunión. Un decreto, si ya le abrieron la puerta, ¿se da cuenta el peligro de haberle abierto la puerta? Un decreto del emperador al obispo de Alejandría recibe a Ario y permite que participe en la comunión de la iglesia. Desde luego, Alejandro murió y entonces vino a dirigir la iglesia de Alejandría Atanasio, que es el paladín del siglo IV del concilio de Nicea. Y desde luego, Eusebio de Nicomedia y sus seguidores, porque estos individuos, los unitarios, los testigos de Jehová, estos que dicen, eso fue una invención política. Mire, si políticos eran unos, los otros también eran igual de políticos. ¿Sabe lo que hizo Eusebio de Nicomedia? La historia dice que Eusebio de Nicomedia y sus seguidores lograron que Constantino exilara a Atanasio. Al final, en el proceso, al que votaron de Alejandría fue Atanasio. ¿Y sabe quién bautizó a Constantino en el lecho de su muerte? No, Eusebio de Nicomedia. Una familia. Es decir, el que en un momento dado era el hereje, se convirtió en el consejero, como la esposa Cambean diría Líbano, ¿verdad? Fíjese, se convirtió en el proceso en el líder principal. Y un dato interesante es que cuando muere Constantino, sus 3 hijos son los que adhieren al poder. ¿Los 3 hijos de él? Los 3 hijos de Constantino. Uno se llamaba Constantino II, otro se llamaba Constante y otro se llamaba Constancio. ¿Verdad? Constantino, Constante y Constancio. Ellos se dividieron el imperio. Miren, Constantino II agarró las Galias, Gran Bretaña, España y Marruecos, es decir, toda esa parte de Europa, él la agarró. Constante se quedó con el norte de África, se quedó con Italia y con el norte de Italia. Y Constancio tomó toda la Europa oriental. Al principio, esto favoreció a los nicenos, a los del concilio de Nicea, porque llana y sencillamente Constantino II, que era el mayor de ellos, tenía el control todavía, y él creía, como cristiano, él creía en el concilio de Nicea. Y desde luego devolvió a Atanasio a Alejandría, y ya sencillamente ahí estaba la cosa más o menos bien. Pero Constantino II y su hermano Constante se declararon la guerra. Y cuando se declararon la guerra, obviamente ellos se involucraron en la guerra, pero Constancio, que tenía todo el control de Oriente, era ariano. Así es que les favoreció